capítulo 35 de Eclesiástico, y dice: el que observa la Torá, verá la ley, hace muchas oblaciones, refiriéndose a ofrendas. Y obviamente no se refiere a ofrendas, bueno, obviamente en lo literal se referiría a todas las ofrendas o cosas que se piden de acuerdo a la letra. Era un cordero en Pesaj, un becerro, un macho cabrío y un carnero en Yom Kippur, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo eso, como nos explica Pablo, son ejemplos de cosas que vendrían después: el cordero de Pesaj y Yahushua el Mesías. Entonces la escritura dice en Hebreos 13:15, por ejemplo, que debemos dar sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Entonces vemos cómo pasa de lo físico a lo espiritual, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Entonces esas mismas oblaciones o ofrendas que hacemos hoy en día, verán, el cristianismo lo interpretarían como plata, 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 pero se refiere a buenas obras, a hacer sacrificios, como por ejemplo el darle a alguien lo que necesite, a pesar de que la carne nos diga que no, o a pesar de que la carne nos diga que lo necesitamos nosotros. Eso viene siendo un sacrificio, el darle a alguien, ¿verdad?, algo que la carne no quiere dar. Básicamente eso viene siendo un sacrificio. Y cuando digo dar, puede ser comida, puede ser ropa, puede ser dinero, obviamente también, puede ser ayuda, un favor. Como dijo Yahushua, si alguien te pide que lo acompañe a llevar una carga por 1 milla, llévelo 2 millas. Si alguien le pide el manto, déle también la capa, etcétera, etcétera. Entonces, el que observa la Torá hace muchas oblaciones. Sacrificio de salud es guardar los mandamientos. Sacrificio de salud es guardar los mandamientos. No está diciendo que uno sacrifica la salud al guardar los mandamientos, sino más bien los sacrificios que uno hace a través de guardar los mandamientos son los que nos dan salud. Por eso es que la Torá renueva los huesos, ¿verdad? Es medicina para los huesos. Recuerden que de los huesos sale la médula ósea, que es lo que regenera o restaura todo el cuerpo. Entonces, eso estaba desde el inicio en la Torá, que el que cumple los mandamientos recibe salud. Sacrificio de salud es guardar los mandamientos y alejarse de toda iniquidad. Entonces, alejarse de toda iniquidad viene siendo un sacrificio. ¿Por qué? Porque la carne quiere toda iniquidad. La carne nos va a querer llevar al error, al pecado. Entonces, cuando uno dice no, está sacrificando esa parte de la carne que le dice que haga eso. Es similar a lo que hemos hablado acerca del Shabbat espiritual y el ayuno espiritual. El Shabbat es no trabajar, pero la escritura dice que el pecado esclaviza. Entonces el Shabbat significa no pecar, no trabaje para el enemigo. Así como el ayuno, no alimentar la carne, no alimentar los deseos de la carne, la inclinación al mal que está en la carne, que quiere que hagamos iniquidad. Entonces viene siendo un sacrificio. Así como se sacrificaban animales en el templo, uno sacrifica la parte animal de uno, lo que le hace ser animaladas, pero me refiero claramente lo que está en la carne, esa parte animal. De hecho, ahorita, bendito Yahweh, me estoy muy alegre que ya terminé el capítulo 21 del libro. Ya solo me queda un capítulo para terminar todo el libro y eso me tiene súper contento. Solo el último capítulo de Apocalipsis, que bendito Yahweh también no es tan largo, entonces espero no dure tanto, aunque sí es muy importante, entonces tal vez eso me haga extenderlo. Normalmente cuando termino un capítulo, después lo leo para asegurarme que está bien todo, ¿verdad? Y ahorita estaba leyéndolo y ya le agregué algo al que ya había terminado, y se conecta con esto, de hecho, curiosamente, ¿verdad? Como siempre, el Padre conectando todo. Y estoy hablando en el libro ahorita, para no explicar demasiado, porque lo verán en el libro. En Isaías vemos que cuando se haga el nuevo cielo y la nueva tierra, la escritura dice algo muy particular, y es que el niño que muera morirá de 100 años. Eso es un verso muy misterioso, principalmente si se sigue la doctrina cristiana, donde casi no se habla de la otra vida, cómo será y demás, puesto que al decir que el niño que muera morirá de 100 años, está dando a entender que sí va a haber muerte.
y está dando a entender que sí van a haber niños. Entonces eso indicaría que sí va a haber multiplicación e indica que sí se va a poder morir en un mundo de vida eterna. Entonces uno dice, ¿cómo es eso posible? Ahora sabemos que van a haber tres grupos: los pocos, que ya no pasarían nunca por eso, porque la segunda muerte no tiene poder sobre ellos, dice Apocalipsis. Pero después están los muchos y las naciones. Las naciones van a tener que comer de las hojas del árbol de vida para poder seguir viviendo, dice, para sanidad de las naciones, dice Apocalipsis. Entonces ellos van a necesitar sanidad, se van a tener que sujetar a Yahweh a través nuestro, cumpliendo los mandamientos para poder seguir viviendo. Y Yahushua dijo algo que responde a esto de Isaías, y es que él dijo que el pecado de blasfemia en contra del Espíritu es imperdonable en esta vida y en la otra. Entonces ahí nos está dando la clave. La única forma de morir en la otra vida es si se blasfema en contra del Espíritu, cosa que en esta vida no sucede tan a menudo, pero en esta vida es mucho más posible porque Yahweh se mantiene escondido, existen los ateos, hay maldad, etcétera, etcétera. En el otro mundo, al ser perfecto, Yahweh haberse revelado, las posibilidades de que alguien blasfeme contra el Espíritu van a ser casi que cero, nulas. Pero como Yahweh nos dio libre albedrío, lo va a mantener, y por eso es que cabe la posibilidad de que alguien decida hacer lo que no debe y por ende muera. Pero lo más joven que moriría sería a los 100 años, y una persona de 100 años sería todavía un niño. Entonces es muy particular que, repito, multiplicación porque van a haber niños, y muerte porque sigue habiendo libre albedrío. Ahora, eso me llevó a explicar otras cuestiones. Por ejemplo, el hecho, bueno, agregué un verso del Evangelio de Filipos que ya está grabado, por si algo, bendito Yahweh, un super libro, pero es uno de los libros que sacaron de la escritura, por si algo, los que aparecieron entre los libros que le llaman gnósticos. Y el nombre gnóstico se refiere a que son de conocimiento, que dan un conocimiento que no se encuentra en otros escritos. Claramente esos libros no se pueden tomar aparte de la escritura, por si algo, ¿verdad? Pero cuando los tomamos con la escritura se llegan a entender. En este caso, el libro de Filipos, Yahushua menciona que en el paraíso habían dos árboles, bueno, en el medio del paraíso habían dos árboles, del conocimiento y el de la vida. El del conocimiento hacía animales, el de la vida hacía seres humanos. Por eso lo que acabo de decir, porque al comer del fruto del conocimiento, Adán se hizo como un animal y engendró gente que eran como animales. Por eso es que a través de el tiempo de la ley y los profetas hay sacrificios de animales para la carne del hombre. ¿Sí me explico? Pero cuando viene Yahushua, que es colgado de un madero y se convierte en el árbol de vida, a través de nosotros comer de él nos hacemos verdaderos seres humanos y empezamos a entender la Torah no como animales según la letra, sino como seres humanos según el espíritu, la razón, la lógica y otras cosas. ¿Sí está claro eso, no? Entonces, por eso es que antes de Mashiach estábamos en un estado similar al de los animales, y por eso la escritura habla de no comer ciertos animales, habla de que hay que sacrificar animales, y los seres humanos, tristemente como animales, empezaron a hacer ídolos para adorar esas imágenes, lo cual es una acción animal. Y recuerden que el hombre lo hizo Yahweh Elohim. Yahweh es un nombre, Elohim es un título, que se aplica no solo a Yahweh, sino también a ángeles. Cuando la serpiente le dijo a Eva que comiera del fruto, le dijo, Elohim no quiere que comas del fruto porque si comes de él serás como Elohim. No le dijo serás como Yahweh, le dijo serás como Elohim. Cuando Eva y Adán comen, Elohim dice, el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros. Entonces llegó a ser como Elohim. Eso indica que ser Elohim es conocer el bien y el mal. Por eso Elohim es un título que se refiere a juicio. Uno puede juzgar lo que está bien y lo que está mal. Sin embargo, en esta realidad de confusión, de dualidad también, que es parte de lo que causa esa confusión, es lo que hace que algunas cosas se sientan bien, pero sean malas, y otras cosas se sientan mal, aunque sean buenas. ¿Sí me explico? Entonces, cuando Yahweh Elohim hace al hombre, en vez de comer del árbol de vida que representa a Yahweh, come del árbol de conocimiento que representa a Elohim. Yahweh hizo al hombre imagen y semejanza de sí mismo, y a los animales imagen y semejanza de los ángeles.
título Elohim. Cuando el hombre come, a pesar de haber sido hecho por Yahweh Elohim, al comer del fruto del conocimiento, el hombre empieza a hacer para sí mismo Elohim, dioses, los cuales adora. Cuando en realidad la idea de Yahweh, y obviamente se cumple con Mashiach, era que comiéramos del fruto de la vida para que más bien los Elohim, los ángeles, nos adoraran a nosotros. Y por eso es que una vez que aceptamos a Yahushua, tenemos la autoridad para juzgar ángeles, como dice Corintios. Por eso es que Lucifer y todos sus ángeles la agarran en contra nuestra, porque saben que Yahweh nos hizo para estar por encima de ellos, pero ellos quieren lo contrario, que los adoremos a ellos. Y por eso hay tantas religiones, tantos dioses y muchos de ellos formas animales, como en el hinduismo, que es donde más se nota eso. ¿Verdad? Está el elefante, el mono, bueno, y un montón de religiones, el gato en Egipto, el perro, Anubis, la vaca, y otro montón de animales que eran con cuerpos humanos, caras animales, y es porque así eran los ángeles mismos. Y sí, ahora que mencionas eso, recuerdan los 72 demonios de Goeisha, que son los demonios que Shlomo encerró en vasijas de bronce, y después a través de los siglos varias gente los fue encontrando y abriendo y liberando, y es de ahí donde vinieron las historias de las lámparas que se frotaban y salía el demonio, o el genio, que un genio es un demonio, y depende de cuánto tiempo llevaba el demonio encerrado, la cantidad de deseos que cumplía. Entonces, los 72 demonios de Goeisha, uno puede ver en YouTube, perdón, en internet, imagino que YouTube también, pero me refiero a internet en general, y digamos, cuando esto es posible que haya venido de Shlomo, por los libros de Shlomo, pero incluso después, que en sí Shlomo los llamaba, y cuando se manifestaban ante él, tomaban una forma específica y entonces los dibujaba. Este tiene cuerpo de tal animal, cabeza de tal animal, o algunos tenían 3 cabezas, una de hombre, otra de becerro, otra de lagarto, cosas así. Todos tenían formas animales mezcladas en cierta manera con humano, y cada uno tenía la capacidad de darle al hombre o al mago brujo que lo invocara algún poder específico. Curiosamente después hubo un hombre que, si no me equivoco, era Aaron Donahue, que se llamaba, que es un luciferiano ahí, se le ocurrió invocar a todos esos mismos demonios, y él dice que él no los veía así físicamente enfrente de él, sino que se le manifestaban en la mente, en la imaginación. Entonces los dibujó, y curiosamente muchos de ellos, los dibujos que él hizo se ven como lo que hoy en día llaman los Greys, los aliens grises, cabeza grande, ojos grandes, boca pequeñita, 2 huecos aquí. Muchos de ellos tenían ese aspecto, lo cual es interesante porque el aspecto de los aliens, los Greys, su cabeza, sus ojos, se parecen mucho a las ranas, como mencionaba ahora, que son los que aparecen en Apocalipsis, que salen de la boca de la bestia, el falso profeta y el dragón, para reunir a todas las naciones para la guerra de Armagedón. Entonces, qué bonito. Continúo aquí, decía: sacrificio de salud es guardar los mandamientos y alejarse de toda iniquidad. Apartarse de la injusticia es como, oigan, vean que esto estaba escrito en el antiguo pacto, eso estaba escrito antes de Yahushua venir. Sin embargo, ya Yahweh había dado a través del espíritu de profecía, por ejemplo, con David, varios ejemplos de cómo los sacrificios animales eran sombras. Como David dijo: no quieres sacrificios, pero me has dado un cuerpo, ¿verdad? Los sacrificios no te agradan. O cuando Yahweh dice: si yo tuviera hambre no te lo diría a ti, todo lo que está en la tierra es mío, ¿qué voy a estar yo pidiéndole a usted que me alimente? Eso indica que cuando el hombre hacía sacrificios animales estaba alimentando a los ángeles que tienen forma animal, que sí necesitan esa energía. Más cuando se separaron de Yahweh en su rebelión, ahora necesitan la fe del hombre para poder continuar con esa autoridad. Dice: apartarse de la injusticia es como ofrecer un sacrificio de propiciación por las injusticias. Pero ahí está dando a entender, y en realidad se puede entender espiritualmente después, que es aún más, porque ese es el punto. Alejarse de la injusticia va a ser mucho mejor que hacer una injusticia y después matar a un animal y decir: ya se la pagué. Obviamente no. Se puede decir que está haciendo otra injusticia, a menos de que lo haga bien y se coma al animalito, ¿verdad? Que eso ya se entiende. Entonces,
Apartarse de la injusticia es como ofrecer un sacrificio de propiciación por las injusticias y remover la pena merecida por los pecados. Entonces, apartarse de la injusticia ayuda a remover la pena merecida por esos pecados. O sea, el arrepentimiento purifica completamente, y es ahí también lo que vemos en Génesis cuando Adán peca y llega Yahweh y le dice: ¿qué hiciste? Adán, en vez de decir: sí, hice lo que usted me dijo que no hiciera, perdón, él dice: la mujer que usted me dio, ella me dio a mí de comer. Al hacer eso, Adán le está echando la culpa a Yahweh y a la mujer, diciendo: yo no sé, pero usted me dio esa mujer y esa mujer me dio de comer, lo cual no es el punto. Entonces después le pregunta a Eva, y Eva dice: a la serpiente. A la serpiente no le pregunta porque la conoce, simplemente la condena. Cuando después pasa el tiempo, ya está en el mundo de pecado, Caín mata a Abel. Cuando Yahweh le dice el castigo a Caín, Caín dice: mi culpa es demasiado grande, demasiado pesada para ser cargada. Entonces, como él reconoce que era demasiada su culpa, a pesar de que no lo hace por un arrepentimiento genuino, sino un remordimiento, como diciendo: uy, si no hubiera, ahora por hacer esto voy a tener que lidiar con esto, ¿verdad? Como he dicho, hay gente que busca al Todopoderoso por amor a Yahweh, hay otros que buscan al Todopoderoso por miedo al infierno, y claramente debería ser por amor a Yahweh, porque el que lo hace por miedo al infierno no hace las cosas por amor, las hace por miedo, y el cumplimiento de los mandamientos es con amor, si no, no son cumplidos los mandamientos. Caín tiene un arrepentimiento, o más bien un remordimiento, lo cual hace que Yahweh le quite la mitad del castigo, porque Yahweh le dijo dos cosas y después solo se cumplió una. Eso indica que cuando Caín tiene ese remordimiento, Yahweh, por misericordioso que es, dice: bueno, solo te voy a dar una de las dos que te dije, para que no sea tan pesado. Eso podría decir entonces que si uno tiene un remordimiento, Yahweh es tan bueno que él dice: bueno, te quito parte. Pero si uno tiene arrepentimiento genuino, le quita todo, como dice aquí, todo pecado. ¿Sí está claro? Y es que cuando Caín está hablando con Adán, su padre, Adán le pregunta: ¿usted qué? ¿Cómo es que sigue aquí? Vivo, después de lo que hizo. Y Caín le dice: es que me arrepentí y él me perdonó. Entonces Adán dice: no sabía yo cuán poderoso era el arrepentimiento, dando a entender: si yo hubiera sabido, me hubiese arrepentido en vez de echarle la culpa a Eva y a Elohim, y me hubieran perdonado y estaría todavía en el jardín. Entonces el arrepentimiento, el poder del arrepentimiento es inmenso, verdadero arrepentimiento, claramente, porque trae el perdón completo, cosa que obviamente para el hombre es muy difícil, pero para Yahweh no hay nada imposible. Entonces, también recuerden que la Torah misma, una de las funciones o razones por las que Yahweh mandó la Torah fue para condenar al transgresor. Pero la Torah básicamente muestra que todos los hombres han transgredido. Entonces el punto era hacer solo un camino, Yahushua, para que todo aquel que verdaderamente quiere la justicia, la verdad, el bien, a través de Yahushua pudiese entrar por la fe, mientras que aquel que le rechaza ya está condenado por la ley. Entonces, mi punto es que la clave ahí es el arrepentimiento, porque todo ser humano necesita arrepentirse. Entonces, dice: apartarse de la injusticia es como ofrecer un sacrificio de propiciación por las injusticias y remover la pena merecida por los pecados. Así como el que ofrece la flor de harina tributa todá o gracias. Recuerden que flor de harina era la ofrenda llamada minjá. Era la única ofrenda que era de comida se le llamaba, pero la única ofrenda en la cual no moría ningún animal. Por ende, como he dicho, representa a los pocos que son el trigo cosechado en el arrebatamiento. Entonces dice: así como el que ofrece la flor de harina tributa todá, así el que hace misericordia ofrece un sacrificio. Una vez más, entonces, así como uno al
al alejarse de la maldad, al arrepentirse, recibe perdón. El hombre, al tener misericordia o perdonar una falta, está haciendo un sacrificio también. Porque para el hombre, como decía ahora, muy difícil, pero sí se puede, porque todo lo podemos en el Mesías que nos fortalece. Entonces Yahweh nos da la capacidad de verdaderamente perdonar o tener misericordia. Entonces por eso dice, así el que hace misericordia ofrece un sacrificio. Está diciendo Yahweh, sí, estoy sacrificando esto que tengo aquí en el corazón por el bien de todos y porque hay un arrepentimiento. El que mucho se le perdona, mucho ama. Eso explica Yahushua, al que mucho se le perdona, mucho ama. ¿Verdad? La diferencia de una mujer que era prostituta, que con sus lágrimas limpia los pies de Mashiach, mientras el otro fariseo, que se consideraba el mismo nivel de Yahushua y ni siquiera agua le dio para lavarse las manos. Entonces Yahushua ya explica, al que mucho se le perdona, mucho ama. Usted que piensa que no hay nada que perdonarle, no tiene amor. Pero si no tiene amor, ¿cómo va a cumplir los mandamientos? Queda como un transgresor y un culpable y por ende condenado. Mientras que aquel que todo el mundo diría tiene que estar condenado o condenada, por su reconocimiento de su error, es la que recibe el perdón. Y por eso Yahushua también, hablando de los pecadores que reciben arrepentimiento, que tienen arrepentimiento, y de los fariseos, dice, porque vino a hacer que los que no ven, vean, y que los que creen ver, queden a ciegas. Entonces, dice, agrada a Yahweh el huir de la iniquidad. Esa es la voluntad de Yahweh, claramente, que nos alejemos del mal. Recuerden también que la escritura dice que la inteligencia es alejarse del mal. La gente piensa que la inteligencia es poder resolver una ecuación matemática muy profunda, pero no, la inteligencia es alejarse del mal. Y quizá entre más se aleje del mal, más tenga la capacidad de tener esa ecuación. ¿Sí me explico? Pero eso viene siendo una inteligencia X en números, que se puede adquirir con simple práctica. Mientras que se puede decir igualmente la práctica de alejarse del mal, ¿verdad? Para recibir la verdadera inteligencia. Que como decía ahora, con respecto al árbol de vida y el árbol del conocimiento, el árbol del conocimiento del bien y el mal nos llevó a conocer el mal como para poder saber de qué nos debemos alejar y así poder llegar a obtener la vida, o la inteligencia, porque la inteligencia viene del intelecto humano que Yahweh nos da a imagen y semejanza, como para que nosotros podamos alejarnos del mal que llegamos a conocer con ese fruto. Entonces nos hacemos más humanos al dejar de hacer lo malo que nos hace animales, e incluso peor que los animales si nos dejamos llevar porque nos dio algo mayor a los animales, la razón y otras cosas. Agrada a Yahweh el huir de la iniquidad, y el alejarse de la injusticia es ofrecer una oración por los pecados. El alejarse de la injusticia es ofrecer una oración por los pecados. Obviamente uno debe orar por sus pecados, debe orar para arrepentirse, confesar sus faltas, como dice Yahweh, pero vea como aquí la escritura está diciendo básicamente que solo alejarse de la injusticia es como ya orar por eso, porque usted ya está haciendo, valga la redundancia, la acción de alejarse de eso que lo destruye, y esa es la voluntad de Yahweh. Entonces es como si le hubiera orado para pedirle perdón, ¿verdad? Porque una cosa, hay mucha gente que hay perdón y sigue haciendo lo mismo, otros que simplemente dejan de hacer lo que estaban haciendo, y para Yahweh eso es más valioso a que vengan y le digan perdón para seguir en las mismas. ¿Sí me explico? Recuerden lo que dijo Yahushua de los dos hijos, uno que cuando el papá le dice, hey, vaya, hágame un favor, le dice, no, papá, no tengo tiempo, otro día, y le dice al otro, hágame un favor, ay, sí, claro, mi papá, cuando quiera, usted me dice. Al final, cuando el papá va a dar la espalda, el que no quería, el que dijo que no, dice, ay, ¿cómo no voy a hacerle el favor a papá? Voy y lo hago. Mientras el que decía, sí, yo lo hago, dice, no, qué pereza, y no lo hace. ¿Cuál es el que merece ahí la recompensa? Obviamente el que lo hizo, por más que al principio haya dicho que no. ¿Sí me explico? Y es lo mismo aquí. El que pide perdón, pero sigue en las mismas, es como ese que dijo, sí, yo lo hago, y no hizo nada. Mientras que el que simplemente se aleja y hace lo que debe hacer, es como ese que a pesar de haber dicho que no, va y hace lo que se le pidió. Entonces,
Y alejarse de la injusticia es ofrecer una oración por los pecados. Dice, no comparezcas en la presencia de Yahweh con las manos vacías. Ahora, obviamente, vuelvo y repito, esto en el cristianismo la aprovecharían. Ahora sí, traigan la plata, ya les dije. Sí, exacto. Pero ahí una vez más es, la fe sin obras está muerta. Usted no se puede presentar ante Yahweh diciendo tener fe, pero no teniendo ni una obra. Las manos representan las obras, las acciones. Por eso bueno, por ejemplo, la marca de la bestia que va en la cabeza o en la mano, porque es algo que va en la mente y en las acciones. Entonces, además de lo físico, por si algo, ¿verdad? Ya lo que van a meter en el cuerpo. Entonces, no comparezcas en la presencia de Yahweh con las manos vacías, que es similar también a lo que Yahushua dijo cuando le preguntaron cómo orar, y él dijo, entre las cosas que dijo, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Eso es, perdona mis ofensas, porque aquí traigo la prueba de que yo perdoné. No viene con las manos vacías. En vez de, ay, perdóname, pero yo no he perdonado a aquel. Entonces, no comparezcas en la presencia de Yahweh con las manos vacías, porque todas esas cosas se hacen por mandamiento de Elohim. Porque todas esas cosas se hacen por mandamiento de Elohim. La oblación del justo engrasa el altar y es un olor suave en la presencia del Altísimo. Ahora, eso una vez más se está agarrando de lo literal que sucedía en el templo para entender lo espiritual. La oblación del justo engrasa el altar. Recuerden que la grasa era como parte de lo más valioso o sabroso, me gusta, de los sacrificios. Y se acuerdan cómo en el judaísmo se explica, por ejemplo, que cuando ayunamos quemamos grasa. Entonces, al ayunar y levantar la oración al Padre, esa grasa que se quema asciende y es como un sacrificio de grasa en el altar, puesto que el cuerpo es el templo. Como he dicho, la cabeza es el lugar purísimo, el tronco es el lugar puro, y a partir de ahí es el patio. Entonces, el sacrificar los deseos más bajos, carnales, es como los sacrificios de animales en el altar que estaba en el atrio. ¿Está claro? Entonces, la oblación del justo engrasa el altar y es un olor suave en la presencia del Altísimo, así como cuando oramos al Padre, nuestras palabras ascienden a Él. Si es una buena oración, estamos haciendo las cosas bien, como olor suave o grato al Todopoderoso. Por eso la Escritura habla también de que las oraciones son representadas por el incienso. Y recuerden que el incienso, así como estaba, ¿verdad?, con lo que acabo de decir del templo, el altar estaba casi que a la entrada del lugar puro, el altar de incienso estaba a la entrada del lugar purísimo. ¿Cuál es la entrada de la cabeza? La boca. Entonces, cuando oramos es como incienso que asciende. ¿Estamos? Y si oramos en el nombre de Yahushua, ese es el sumo sacerdote mismo haciendo ese sacrificio o ese incienso, que era él el que tenía que hacer el incienso, por si algo. Y se dice era el trabajo más difícil que el sumo sacerdote llevaba a cabo, porque tenía que agarrar un montón de cosas, entre esos la cuchara del incienso con la boca. Entonces se dice que era el ritual más difícil que tenía que hacer el sumo sacerdote, era el quemar incienso. Dice, acepto es el sacrificio del justo, y no se olvidará de él Yahweh. Da con corazón generoso, estima a Elohim. Da con corazón generoso, estima a Elohim, y no disminuyas las primicias de tus manos. Todo lo que das, dalo con semblante alegre. Eso es lo que decía ahora, todo mandamiento se debe dar con alegría, con amor, porque si no, no se cumple el mandamiento. Una de las primeras claves para cumplir un mandamiento es hacerlo con gozo. Yahweh ama al dador alegre. Si no está alegre, ni dé, porque lo va a hacer hasta más amargado de haber dado. ¿Sí me explico? Entonces, ni dé, porque nada le va a servir. Hay gente que da para que digan, uy, qué bueno, cómo da usted, uy, qué bueno que es.
ya con eso recibió su recompensa, porque para eso es que está dando, no para ayudar en realidad, no para complacer a Yahweh, sino para que digan, ay, qué bueno, usted sí que da. Ya recibió su recompensa. Entonces, da con corazón generoso, estima a Elohim y no disminuye las primicias de tus manos. Todo lo que des, dalo con semblante alegre. También verá claramente, no está refiriéndose a los hipócritas o los que actúan y tal vez haga el semblante muy alegre, pero por dentro no lo esté sintiendo. Eso tampoco cuenta. Yahweh conoce el corazón. Ahora, la cara muestra lo que está en el corazón también, ¿verdad? Pero hay gente como los fariseos, levadura y todo lo demás que hace que tengan un rostro X siendo su corazón lo contrario. Dice, todo lo que das, dalo con semblante alegre y aparta tus diezmos con regocijo, con regocijo. La mayoría de la gente que diezma, que como he dicho, puede ser dándolo a los pobres o la congregación a través de la cual recibe el alimento espiritual, que esa en realidad es la ley, pero el que no quiera o no pueda o no sienta, lo debería hacer de todas maneras con los pobres, con los necesitados. Pero es normal, ¿verdad? Cuando llega el pago o lo que sea que se reciba, el fruto de su trabajo, que el sacar el 10% sea una prueba, ¿verdad? Y la carne y la sociedad y todo dice, no, ¿qué va a hacer? ¿Cómo se le ocurre? Necesito esto, necesito todo eso. Por eso lo menciona aquí, y aparta tus diezmos con regocijo, sabiendo, porque es una prueba de fe clara, sabiendo que el 100% viene de Yahweh, entonces se le devuelve el 10 como muestra de que uno reconoce que todo viene de él, el 10 representando la perfección celestial. Dice, retribuye al Altísimo a proporción de lo que te ha dado. Proporción, por eso ese 10%. Y preséntale con alegría ofrendas, según tus facultades. Según tus facultades. Eso es clave y a muchos pastores cristianos se les olvida, porque le piden a los pobres que den todo lo que tienen o más si pueden. Y muchos han quedado en pobreza por tratar de ayudar a un supuesto ministerio o un pastor o lo que sea. Y tristemente muchos de esos que caen en pobreza, sus intenciones en muchas ocasiones era ser igual de adinerado que el pastor. No era agradar a Yahweh. Algunos sí, pero muchos por el cuento cristiano era, ok, es que si yo doy aquí, mi cuenta se va a llenar de plata. Era pacte, y si usted aquí va a ver el fruto. Entonces, como ellos, ¿verdad? Obviamente usan la ley de uno recibe lo que siembra, pero lo tergiversan y dicen, ok, siembre plata y va a recibir plata. Pero si en su corazón están dando plata para recibir plata, su ídolo es el dinero. Y el que ama el dinero nunca se saciará aunque lo llegue a tener. Y la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y por eso quedan en error, en pobreza y otras cosas. Recuerden que toda ofrenda se debe dar con sal. Eso es en lo literal y en lo espiritual. La sal representa la sabiduría. Cualquier cosa que uno dé, debe darla sabiendo por qué, para qué. ¿Por qué lo hago? ¿Para qué lo hago? Entonces dice, preséntale con alegría ofrendas según tus facultades. Porque Yahweh es remunerador y te volverá 7 veces más. 7 veces más. Pero también debemos recordar que la sabiduría y el conocimiento son más valiosos que el oro y la plata. Si uno termina dando oro y plata y recibe sabiduría y conocimiento, está recibiendo más. Pero el que solo quiere oro y plata, le vale la sabiduría y el conocimiento. Y por eso van a iglesias donde solo es emoción, emoción, emoción. Nada de sabiduría, nada de conocimiento, nada de revelación ni siquiera. Emoción, emoción, emoción. Y esa emoción es lo que hace que suelten dinero. Por eso es que cantan las canciones y ya cuando todo el mundo está llorando y ¿verdad? En su espíritu se siente elevado, dice, ahora sí, pasen la canasta, y ahí es donde uno suelta todo, ¿verdad? Entonces todo eso es psicología. Sí, exacto. Y de hecho, ¿verdad? Ahí llegan y dicen, ok, aquí la fila de los que van a dar dinero, aquí la fila de los que van a dar propiedades, aquí la fila. Sorprendente, ¿verdad? Hay videos de eso. Eso es
los datáfonos. Sí, sí, también, datáfono, y aquí los quedan $1000, aquí los quedan 100. Y eso lo digo porque lo he visto, y hay videos ahí en YouTube que pueden ver. Dice, te volverás 7 veces más. No le ofrezcas dones defectuosos. No le ofrezcas dones defectuosos. ¿Verdad? Como, por ejemplo, lo que hizo Caín. Caín trabajaba la tierra, y cuando dio la ofrenda trajo de las cosas de la tierra, pero ni siquiera trajo de las cosas mejores, lo que sobraba. Frutos que ya estaban echando a perder, unas cuantas semillas. Pero hay que traer lo mejor. A Él se le da lo mejor, y por ende Él va a hacer que lo que viene a futuro para nosotros sea mejor de lo que hemos tenido en el pasado. Dice, no le ofrezcas dones defectuosos. En Malaquías hay un verso que hace, bueno, unos versos que hacen referencia a esto y nos ayudan a entender el punto. Donde dice, no le ofrezcas dones defectuosos, porque no le serán aceptos. No le serán aceptos. Ahora, en Malaquías 1, voy a leer desde el 6, muy poderoso, entonces voy a leer bastante. Dice, el hijo honra al padre y el siervo a su soberano. Es particular porque Yahushua vino como hijo para dar honor al padre. El último empieza como siervo y se convierte en hijo, pero viene a darle estima a Yahushua, que es el soberano. ¿Sí me explico? Y obviamente está dando ejemplos que normalmente el hijo se sabe que tiene que honrar al padre, el esclavo tiene que honrar a su soberano, su amo. Malaquías 1, 6. El hijo honra al padre y el siervo a su soberano. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy soberano, ¿dónde está mi temor? También se puede ver, Yahushua vino para traer la honra y el último el temor. Recuerdan que Yahweh le da el último espíritu de temor, como dice Isaías 11. Isaías 7. Es que esos dos hablan del último. Ah, no, el 7 es donde habla de Mashiach, el primero. En Isaías 11, que era donde dice, y reposará sobre él el espíritu de Yahweh, espíritu de sabiduría. Recuerden que el principio de la sabiduría es el temor de Yahweh, y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Yahweh. Temor de Yahweh. Entonces dice, y si soy soberano, ¿dónde está mi temor? Dice Yahweh de los ejércitos a vosotros, sacerdotes, que, oigan, que menospreciáis mi nombre, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Ese verso, cuando yo lo leí, después de darme cuenta del nombre, para mí fue exageradamente sorprendente y revelador, porque empecé a ver esto en cada persona a la que yo le daba el nombre. Porque usted sabe que el nombre no es Jehová, es Yahweh. ¿Y esto qué importa? Ah, Él me conoce, Él conoce mi corazón, Él sabe que me dirijo. Pero ese no es el nombre, ¿por qué no lo llama por...? No, es que no. Entonces están apreciando menos su nombre, menospreciando su nombre, diciendo que no es tan importante, que no vale para tanto, que no es necesario. Entonces dice, menospreciáis mi nombre, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Porque vemos a los cristianos, pastores cristianos en el púlpito, en el nombre que es sobre todo nombre, y no lo saben, o lo saben y no lo enseñan. Porque ya también he tenido el placer de hablar con varios pastores cristianos, y algunos lo que me dicen es, sí, yo sé que ese es el nombre, pero es que ellos no están listos para entenderlo, es que las ovejas no pueden entender. Yo, ¿cómo? O sea, ¿usted me está diciendo que sus ovejas son tontitas o qué? Y si son tontitas es porque usted no les está enseñando el conocimiento. O sea, es sorprendente que no entiendan. Si Yahweh los tiene como maestros, ¿por qué no enseñan? Y dicen no enseñar porque las ovejas no pueden aprender. Entonces, están pensando que sus ovejas son tontitas. ¿Qué clase de pastor es ese? Y les repito, así son la mayoría, porque de todos los que hablé, el 98% me respondieron así. De una u otra manera terminaban en lo mismo. Así, eso me lo dijeron en teología, pero es que también me dijeron que no lo enseñe así, porque la gente no está preparada, que la gente se puede enredar, que la gente se puede confundir. Y al final es que saben que si enseñan la verdad, mucha gente se va a ir,
y ellos quieren los diezmos, quieren las ofrendas, quieren ese estilo de vida y otro montón de cosas, no complacer a Yahweh. Y en algunos casos es desde el puro principio, a veces es gradual, porque ya se empiezan a sentir tan cómodos y empiezan a ver la autoridad y empiezan a ver el montón de gente y dicen, uy, yo no quiero perder esto, entonces tengo que enseñarles solo cosas que les gusten, no puedo decirles cosas que no les gusten porque después me dejan. Dice Yahweh de los ejércitos a vosotros, y dice sacerdotes, vea que ni siquiera le está echando la culpa a las ovejas, es a los sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís, ¿en qué he menospreciado tu nombre? ¿Verdad? Porque digamos, el judío prohibió la confesión del nombre, y según ellos es porque honran tanto el nombre que no permiten que nadie lo invoque. Cuando Yahweh dice una y otra vez, el que invoque el nombre de Yahweh será salvo, en Joel en este caso. Entonces menosprecian el nombre, pero el enemigo les ha engañado de tal manera para que piensen que más bien lo están honrando. Dice, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y Yahushua es el pan de vida. El pan inmundo sería el falso Mesías, la mentira, el error. Entonces, ¿por qué usar un nombre de mentira? ¿Por qué usar una palabra que es un error? De escriba, de fariseo, de traductor, lo que sea. En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, que es como llegar ante él y decir los nombres que no son. Y también obviamente recuerden que Yahushua es el pan de vida, porque la enseñanza que recibimos a través de él es lo que nos da la vida eterna al alma. Entonces, en que dan una enseñanza falsa, también es el otro punto del pan inmundo. Y todavía decís, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Yahweh es despreciable. En que pensáis que la mesa de Yahweh es despreciable. Recuerden lo que dice Isaías 65:11. Dice, pero vosotros los que dejáis a Yahweh, que olvidáis mi apartado monte, que ponéis mesa para Gad, que ese es el dios de la fortuna, Gad, como dicen en inglés, Dios, que ponéis mesa para Dios, y ofrecéis libaciones a Mení, el destino, por Moní. Y vea como dice, vea por si algo, Mení es el hebreo de destino, el dios del destino, y en hebreo la vocal no está ahí. Entonces, en hebreo Mení y Moní es exactamente lo mismo. Y vean como dice, en que pensáis que la mesa de Yahweh es despreciable, como para adorar a otro. Cuando ofrecéis, oigan que este es el punto ya, cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿acaso no es malo? Vean, entonces la gente en el sentido carnal tenían todos los animales y decían, ok, el ciego, el que no me sirve, se lo voy a llevar de ofrenda porque por si lo van a matar. Sin entender que le estaban ofreciendo cosas defectuosas al Todopoderoso. Igual que los sacerdotes o pastores que enseñan mentira, entonces sus ovejas están ciegas. Y eso es lo que le presentan a Yahweh. Vea lo que te tengo aquí. Y todas las ovejas defectuosas. ¿Ah? Ajá. Dice, cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿acaso no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿acaso no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe, ¿acaso le serás grato o te acogerá benévolo? Dice Yahweh de los ejércitos. Entonces, ¿verdad? Eso no se lo llevarían a un rey, porque el rey diría, que usted me está trayendo esto, córtenle en la cabeza. Entonces daban más honra a los hombres que a Yahweh, mostrando por sus obras que no tenían fe verdadera en Yahweh, no creían que Yahweh existiera. Y si existía, que no ve, no le importa, etcétera, etcétera. Ahora pues orad por el favor de Elohim para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Yahweh de los ejércitos. Y ahí continúa. Y bueno, voy a leer un par más nada más. ¿Quién hay entre vosotros que cierre las puertas o alumbre de balde mi altar? Yo no me complazco en vosotros, dice Yahweh de los ejércitos, ¿verdad? Porque al hacer esas cosas estaban haciendo todo para nada, en balde, de balde. Dice, yo no me complazco en vosotros, dice Yahweh de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Porque desde donde el sol nace, que fue donde salió Yahushua, la luz del mundo, hasta donde se pone, el occidente, es grande mi nombre entre las naciones.
y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Grande es mi nombre entre las naciones, dice Yahweh de los ejércitos. Entonces, volviendo a Eclesiástico, no le ofrezcas dones defectuosos porque no le serán aceptos, y no cuentes para nada un sacrificio injusto, porque Yahweh es juez y no tiene miramiento al rango de las personas. O sea, no hace acepción de personas. Como el fariseo, ¿verdad? Que decía, ay, toda, porque no soy como ese otro publicano, pensando que él, por tener esa posición, era mejor visto por Yahweh. Mientras que el publicano reconocía sus pecados y por ende en realidad era mejor visto por Yahweh que el fariseo. No hace Yahweh acepción de personas en perjuicio del pobre, ¿verdad? Como hacen muchos, a veces adrede, a veces por pura influencia, a veces incluso, como dicen, sin querer queriendo. Porque hay gente que le hace más caso o más ayuda al que tiene dinero, porque siente que algo va a poder obtener a cambio, algún beneficio, que el que no tiene nada, porque dice, ¿este qué me puede dar? ¿Qué voy a conseguir de este? ¿Verdad? Hay gente que soborna a los jueces y el juez entonces dice, ok, este porque tiene plata lo voy a dejar libre, mientras aquel no me pudo pagar ningún soborno, salado, es culpable. No hace Yahweh acepción de personas en perjuicio del pobre. Él escucha las oraciones del injuriado. No desechará los ruegos del huérfano, ni a la viuda cuando derramare sus gemidos. Como dice la escritura, Santiago 1:27, que la religión verdadera es cuidar a los huérfanos y a las viudas y guardarse sin mancha de este mundo. Y están los huérfanos y las viudas literales y también obviamente los espirituales. Los que no tienen a un todopoderoso, un padre, y los que no tienen a un esposo, un Mashiach. ¿Sí me explico? No tienen ni al padre ni al hijo. Eso es huérfano y viuda. Las lágrimas de la viuda que corren por sus mejillas no son por ventura otros tantos clamores contra aquel que se las hace derramar. Repito, las lágrimas de la viuda que corren por sus mejillas no son por ventura otros tantos clamores contra aquel que se las hace derramar. O sea, si una viuda llora, Yahweh no solo toma la oración de ella, sino que cada lágrima la toma en cuenta como una oración para traer venganza o justicia en contra de aquel que le hizo llorar. Desde las mejillas suben hasta el cielo, y Yahweh que la escucha no las verá sin irritarse. Quien adora a Elohim con buena voluntad será protegido, y su oración llegará hasta las nubes. La oración del humilde traspasará las nubes. Vean qué particular, ¿verdad? Dos tipos de oración, una que llega más lejos. Quien adora a Elohim con buena voluntad será protegido y su oración llegará hasta las nubes. La oración del humilde traspasará las nubes y no reposará hasta acercarse al Altísimo. Entonces, muy bueno y necesario tener una buena voluntad, pero todavía más ser humilde además de esa buena voluntad. Y no reposará hasta acercarse al Altísimo, del cual no se apartará hasta tanto que Él le mire. Bendito Yahweh que tenemos a Yahushua como intercesor a la derecha del Padre, el más humilde de los hombres. A pesar de la escritura dice Moshe el más humilde, obviamente antes de venir Yahushua. Igual que Shlomo el más sabio antes de venir Yahushua. Por eso mismo Yahushua dijo, ustedes pensando en Salomón, habiendo uno más grande que él enfrente, ¿verdad? Hablando de sí mismo. Entonces la oración del humilde traspasará las nubes y no reposará hasta acercarse al Altísimo, del cual no se apartará hasta tanto que Él le mire. Por eso si oramos en el nombre de Yahushua, estamos recibiendo la respuesta de esa oración. De todas maneras hay que ser humilde, obviamente, ¿verdad? Que claro, pero mi punto es, Yahushua es ese
que es el más humilde y está a la derecha del Padre para hacer que nuestra oración llegue a Él. Dice, y Yahweh no dará largas, sino que vengará a los justos y hará justicia. El Fortísimo no tendrá más paciencia con ellos. Recuerden que Yahweh es paciente para que los que están en pecado se arrepientan. Pero llega un punto donde la paciencia de Yahweh se acaba y trae venganza. Y Yahweh no dará larga, sino que vengará a los justos y hará justicia. El Fortísimo no tendrá más paciencia con ellos, sino que quebrantará su espinazo. A las naciones les dará su merecido, hasta aniquilar la multitud de los soberbios y desmenuzar los cetros de los inicuos, hasta dar el pago a los hombres según sus méritos. Hasta dar el pago a los hombres según sus méritos, conforme a las obras de Adán y según su presunción. Se podría ver conforme a las obras del hombre, ¿verdad? Porque Adán también es un término que se refiere al ser humano. Pero también se puede ver la desobediencia de Adán y el pecado que nos trajo a nosotros y que es el que debemos quitar a través de Mashiach. Sí, recuerden que Yahweh Elohim le dijo a Adán, no comas del fruto del árbol. Bueno, no comas del árbol del conocimiento del bien y el mal. Pero después, cuando Eva está hablando, porque Eva vino después de esa conversación con Yahweh Elohim, cuando Yahweh le hace a Eva más adelante está por ahí cerca del árbol sola y llega la serpiente, y cuando le pregunta qué fue lo que le dijo Elohim, ella le dice, no podemos comer ni siquiera tocarlo. Eso parece indicar que Adán hizo el primer mandamiento de hombre, siendo él el primer hombre, y le dijo a Eva, no podemos comer de él, no podemos ni tocarlo. Pero eso no fue lo que le dijo Elohim, le dijo no comas. Entonces cuando la serpiente llega, y se dice que la serpiente empujó a Eva toca el árbol por error y dice, uy, no me morí. Entonces dijo, entonces tal vez es mentira que si como me muera. Y se atrevió a comer porque el mandamiento de hombre venía del hombre y no de Elohim, y por eso no tuvo el resultado que ella esperaba que fuese si hubiese venido de Elohim. Incluso después de comer, lo más seguro dijeron, no me morí, pero no entendían que para Yahweh un día son como 1000 años. Entonces cuando les dijo, el día que comas morirás, estaba diciendo el milenio que comas morirás. Le estaba diciendo, vivirás un milenio, y hasta ahí. Ese era el punto. Dice entonces, hasta dar el pago a los hombres según sus méritos, conforme a las obras de Adán y según su presunción, hasta que haya hecho justicia a su pueblo y consolado con su misericordia a los justos. Amable es la misericordia de Elohim en el tiempo de la tribulación. Bendito Yahweh, que ha estado hablando de misericordia ya como 2 semanas. Ayer sí, ¿verdad? Lo leímos en Crónicas. La misericordia tan grande de Yahweh, sorprendente para con Menashe, por ejemplo. O sea, tuvo misericordia de todos los demás, pero Menashe fue otra historia. Hizo más maldad que todos los reyes antes de él, y aún más maldad que todas las naciones que fueron quitadas de la tierra prometida, que eran las más malas de toda la historia humana. Entonces Menashe hizo más mal que cualquier otro en su falsedad, en adorar falsos Elohim, en hacer sacrificios humanos, en matar niños para Moloch. Todo lo habido y por haber hizo que todo el pueblo se desviara hacia los falsos Elohim. Imagínense el pecado tan grande, porque también una cosa es que uno peque en contra de uno mismo, a que uno peque y haga que todo el mundo peque también con uno por culpa de uno. Ahí uno ya está como responsable de las almas y los pecados de los demás, siendo él el rey, el extremo. Porque sí se fue a lo peor de lo peor, pero al final Yahweh lo hizo, bueno, lo castigó, y ese castigo lo llevó a entender, y él pidió perdón y se arrepintió profundamente, y Yahweh lo perdonó. Sorprendente la misericordia de Yahweh. Y por eso Menashe está ahí en el paraíso. El primer nivel, pero en el paraíso. También 55 años fueron, ¿verdad? Algo así. Sí, sorprendente. Que eso es parte de la paciencia de Yahweh para con los impíos, que él sabe que se van a arrepentir. De los que mal reinó, ¿verdad? Esperando que se arrepintiera. Este hombre. El nombre Menashe
Este es el nombre Menashe, el de ese rey. Ok. Con la izquierda vamos a ver. Esta letra, la letra Nun, es la primera letra de la palabra Nafal, que significa él cayó. Curiosamente, el último, que es el testigo como Moshe, viene genéticamente de Efraín a través de un hijo que se llama Nun. Entonces el último, que es un hijo pródigo, o sea, el que cayó pero se arrepiente, es un descendiente del caído, de Nun. Así como también, curiosamente, este mes es el mes de la Nun, es el mes de la caída. Y el próximo mes es el mes del triunfo. Ya les había dicho, vea el mes porque vea. Sorprendente las cosas que aparecen y cómo se conectan siempre con los meses, y ahora hay que seguirlo viendo y tener cuidado. Entonces, la Nun es la letra del mes, representa caída, pero también representa al heredero al trono. Por si algo, tiene su positivo y su negativo, como todo. Entonces, Menashe fue el rey que más cayó. Pero una vez que se arrepiente, se podría decir que Yahweh borra su caída. Entonces, la iba a tachar, pero no quiero que tenga mancha. Entonces, Yahweh borra la caída de Menashe con su arrepentimiento. Entonces nos queda el nombre Moshe, dando a entender el Moshe que viene a través de Nun como hijo pródigo, pero al arrepentirse se convierte en el testigo como Moshe. ¿Está claro? Y curiosamente el testigo como Moshe es el que revela el nombre Hashem, si lo leemos de izquierda a derecha. Y recuerden que en un espejo todo se ve al revés, y es un reflejo del último. Por ende es el que viene a predicar Hashem, el nombre, hasta dar el pago a los hombres según sus méritos, conforme a las obras de Adán y según su presunción, hasta que haya hecho justicia a su pueblo y consolado con su misericordia a los justos. Amable es la misericordia de Elohim en el tiempo de la tribulación. Como les digo, ¿verdad? Bendito Yahweh, cómo está hablando de esto. También esto claramente se conecta con el tiempo en el que estamos, porque estamos entrando a la tribulación del fin de los tiempos. Pero la misericordia de Yahweh es amable para con aquellos que se arrepienten y le buscan. Entonces, así como Israel estaba en Goshen, en Egipto, mientras caían las 10 plagas y a ellos no les pasaba nada, igual será en este tiempo para los elegidos de Yahweh, con los que Él va a tener misericordia, incluso a través de la tribulación. Sin embargo, el cristianismo se enseña que todo el mundo va a ser sacado en el rapto y ya después de la tribulación, lo cual tristemente les va a poner en confusión, porque cuando vean que todo está pasando y no se ha dado el rapto, no me puedo imaginar lo que va a hacer a su fe. Dice: amable es la misericordia de Elohim en el tiempo de la tribulación. Es como las nubes de lluvia en tiempo de sequía. Como las nubes de lluvia en tiempo de sequía. Qué curioso, porque recuerden que los dos testigos que predican durante los 3 años y medio de tribulación, porque después viene la gran tribulación, los dos testigos que predican durante los 3 años y medio de tribulación tienen la autoridad para hacer que no llueva durante el tiempo de su prédica. O sea, los que sí hacen caso a su prédica van a recibir las nubes de lluvia en tiempo de tribulación, mientras los que no van a estar en sequía espiritual. Por eso viene el hambre y la sed espiritual que dice Amós, por la palabra de Yahweh. Y como he dicho, eso es lo que representa los 7 años de vacas flacas, la última semana de Daniel, y ese fue el tiempo en el que Yosef dio comida al mundo entero que llegó a buscarle para recibir alimento, así como el que decía ahora, el descendiente de Nun, es descendiente de Efraín, que es descendiente de Yosef. Por ende, ese descendiente va a estar en el tiempo de la tribulación, los 7 años de vacas flacas, dando alimento por 3 años y medio. Es como las nubes de lluvia en tiempo de sequía. Por eso Yahweh habla de la lluvia temprana y la lluvia tardía, las dos manifestaciones, al temprano en la historia y tarde en la historia. Entonces, también por eso es que viene como ladrón en la noche, tarde. Pero como dice Habacuc, aunque se tarde, no tardará. ¿Verdad? Aunque el alma humana o la carne haga pensar al hombre que se está tardando el cumplimiento, en realidad para nada. Más bien Yahweh acorta los tiempos. Sí, pronto se dará. ¿Verdad? Eso está en Habacuc, unos versos muy curiosos ahí. En Habacuc dice, verso 3 del capítulo 2:
Aunque la visión tarda en cumplirse, se cumplirá a su tiempo, no fallará. Aunque tarde, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. Imagino a Habacuc que... Ok, usted lo dice. ¿Verdad? Porque está la perspectiva de la carne y la perspectiva del espíritu. El espíritu nos da la paciencia, porque es eterna. La carne, cero paciencia, porque es animal. Entonces, para la carne, todo dura mucho. Pero en el espíritu, todo es a su tiempo. Entonces, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Bendito Yahweh, que eso está escrito. Y en el antiguo pacto, para que nadie tenga excusa. Aún así, los judíos que rechazaron a Mashiach siguen tratando de salvarse por la letra. Pero en esa misma letra que ellos tienen, como Habacuc dice, es por la fe. Como dijo Yahweh a Abraham en Génesis. Entonces está en Génesis y en Habacuc, que es uno de los últimos profetas. No tienen excusa, porque ya hay 2 testimonios mínimo. Abraham creyó a Yahweh y le fue contado por justicia. Porque el justo por su fe vivirá. No por haber cumplido todas las obras de la ley según la letra, sino por su fe. Pero por eso el nuevo pacto nos aclara, la fe sin obras está muerta, para que uno no se engañe tampoco y piense que es solo creer y ahora sí ya. Recuerden que fe no es en realidad creer, es saber. Creer es como puede ser, quién sabe. En el creer cabe un poco de duda. No, saber es ya uno no tiene duda. Por eso lo contrario de la fe es la duda, como vemos en Romanos 14.